Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, bienvenido todo aquel que está escuchando esta palabra poderosa de fe que hoy, bueno, está allí para ti, ¿eh? Bueno, también escucha los medios. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, búscanos allí por Ministerio Luis Miravalles, en nuestro Facebook, allí tú podés ver el programa, ¿eh? Estamos en vivo, bueno, para todo el mundo, esto es a través de las redes, ¿sí? Gran parte del país a través de la onda radial, estamos en América AM, así que bueno, escuchar realmente este programa porque es una palabra poderosa, esto va a ser realmente un cambio en tu fe, ¿sí? Hay cosas que pasan cuando tú crees realmente recibes, ¿sí? Cuando tú crees, recibes. Bueno, y vamos a ver, ¿sí? La fe de ellos, ¿sí? Esto quiere decir realmente algo poderoso puede pasar cuando tú crees por alguien más, ¿sí? Entonces, atento a esta palabra, toma allí la palabra de Dios, ponela delante de tus ojos, la vamos a depositar en el corazón y esta palabra va a producir vida. Apunta los versos bíblicos, esto es importante, pues la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Repetí las enseñanzas, ¿sí? Hoy podés escuchar nuevamente este programa a través de nuestra radio online, ¿sí? En la www.radiopalabradefe.com. Tú podés repetir esta enseñanza a las 10 de la noche, mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. Porque la fe viene por el oír. Escucha, ahora también a las 16 horas estamos nuevamente en nuestra radio online. El programa grabado a las 16 horas, ya me olvidaba. Bueno, muy bien, vamos a la palabra del día de hoy. Una palabra poderosa para tu vida. Bueno, saludo a los que están en Facebook. Ángel Correa, antes de empezar, un saludo desde Perú, Lucía Torres, así que saludamos a Álvaro también que está allí en Facebook, Olga, José Luis y Judith, los saludamos desde aquí, desde Uruguay, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la palabra. Hoy la palabra se encuentra en Lucas en el capítulo 5. Lucas en el capítulo 5. Y sucedió un día, dice allí el verso 18, sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de Jesús, de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en el medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, Jesús hablando, atento, hombre, tus pecados te son perdonados. Y el verso 24 dice, a ti te digo, y esto es al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquí hay algo, ¿sí? Este hombre es, ¿sí?, cargado por unos amigos, ¿sí? Y estos amigos, ¿sí?, le llevaron, ¿sí?, a este lugar donde estaba Jesús, y ellos vieron que había una gran multitud en esa casa, ¿sí?, y no podían entrar. Bueno, la casa estaba abierta, ellos estaban escuchando la palabra, de hecho ellos habían escuchado hablar de Jesús, y le llevaron, ¿sí?, a él, no pudiendo entrar, ¿sí?, subieron a la azotea allí y por la parte del medio de las casas, de hecho, las casas allí tenían un
un salón o patio externo, ¿sí? Que tenía un tejado. Por ese lugar allí descendieron en un lecho a este hombre, tal vez con unas cuerdas, no lo sabemos, ¿sí? Y allí, ¿sí? Depositaron a este hombre delante de Jesús, ¿sí? Interesante. Dice Jesús, a ti te digo, levántate, ¿sí? Toma tu lecho y anda. Bueno, recibe la sanidad, ¿sí? Este hombre recibe la sanidad. Pero ¿fue por la fe del hombre? ¿Sí? ¿Fue por la fe del hombre o la fe de ellos? Interesante, el texto bíblico nos dice, al ver la fe de ellos, ¿sí? Jesús dijo. Bueno, acá hay algo interesante, ¿verdad? Tu fe opera cuando tú oyes la palabra. Romanos en el capítulo allí 10 nos habla que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si por ahí, bueno, estás oyendo y tenés una enfermedad y crees que Jesús te puede sanar, ¿sí? Jesús te sana. ¿En consecuencia a qué? A tu fe, ¿sí? Como aquella mujer que tenía un flujo de sangre, que dice que oyó hablar de Jesús, ¿sí? Tomó la decisión de ir a Jesús y dijo, si yo tocare tan solamente su manto, seré sana o salva. Sí, por supuesto. Ella fue y tocó el manto. ¿Recibe la fe de qué manera? Bueno, Jesús le mira y le dice, tu fe te ha hecho salva. ¿Sí? Es la fe de ella, pero en este caso es la fe de ellos, ¿sí? De terceros. Ahora, tú tienes por ahí un enfermo, ¿sí? En tu familia, ¿sí? Por ahí un amigo, por ahí un hermano está enfermo, ¿sí? Y crees que Jesús le puede sanar, ¿sí? ¿Tú lo crees? De hecho, hoy tal vez hay personas que están escuchando este programa en cualquier parte, aquí en Uruguay o en el resto del mundo, y tienen fe de que el Señor sanará a aquella persona, su amigo, su hermano, su familiar, su pariente. Tienen fe. Y Jesús te está diciendo ahora, yo veo tu fe. Yo veo tu fe. Bueno, la fe de ellos. Vea un hombre que tuvo fe por un amigo, ¿sí? Y lo va a ver allí en el capítulo 8 de Mateo. Un centurión, ¿sí? Este era realmente un jefe, ¿sí? Romano. Y dice que este centurión va delante del Señor en el verso 6 del capítulo 8 de Mateo y le dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Bueno, había un tormento allí, no sabemos realmente si estaba endemoniado, ¿sí? O realmente allí, ¿sí? Había un problema de enfermedad, porque Jesús anduvo haciendo bienes, ¿sí? Y sanando a los oprimidos por el diablo, ¿sí? La enfermedad es una opresión demoníaca, ¿sí? Que se manifiesta. Pues el diablo, Juan capítulo 10, verso 10, y esto es Jesús hablando, dijo lo siguiente, el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. La enfermedad está asociada a la maldición de la ley, ¿sí? Haz estas cosas o vive en consecuencia de estas cosas y vivirás. ¿Y qué dice? Bueno, si tú lo haces, estas bendiciones te alcanzarán, Deuteronomio capítulo 28. Pero de lo contrario, ¿sí? Estas maldiciones, ¿sí? Te alcanzarán. Y bueno, usted va a ver en Deuteronomio capítulo 28 las maldiciones de la ley, ¿sí? ¿Sí? Enfermedad, robo, persecución, deuda, una cantidad de cosas, y eso está asociado a lo de la maldición, ¿sí? La maldición de la ley. Pero Jesús dijo, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Él quiere darte vida, ¿sí? Ese es el deseo de Jesús. Yo no sé cómo hay personas que realmente dicen, pero esta enfermedad es para cierta gloria para Dios, y lo toman
Lo toman de un verso, ¿sí? Y lo sacan del contexto, ¿sí? Y dicen que las enfermedades glorifican a Dios. También lo sacan del libro de Job, donde también dicen una cantidad de atrocidades acerca de que Job, ¿sí? Recibió todas esas enfermedades porque, bueno, Dios tal vez quería probarle, ¿sí? Y no es así. Y no es así. La revelación del libro de Job nos dice al final lo que yo hablaba, ¿sí? Lo que yo decía, ¿sí? Lo que yo pensaba, ¿sí? Job lo declara, ¿sí? Él decía, yo esto que estoy pensando, esto que estoy viendo, hablaba sin entenderlo, sin verlo, ¿sí? Pero ahora sí, mis ojos te ven. Si Job tenía temor y él estaba agarrado realmente a que, bueno, él tenía que orar, tenía que hacer ciertos sacrificios para que sus hijos recibieran, ¿sí? Tal vez esa bendición en consecuencia de un tercero, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con Job? Realmente, lo que operaba en Job era el temor. Usted lo puede ver allí en el libro de Job, en el capítulo 3, dice, lo que yo temía, lo que yo pensaba y eso realmente me afligía, me vino, ¿sí? Lo puede ver allí, ¿sí? ¿Qué habla Dios? ¿Sí? Y esto lo dice por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? No temas, no temas. Él siempre está hablando acerca del temor y realmente el temor no puede operar con la fe. ¿Sí? Pues el perfecto amor, ¿sí? Y esto es la perfecta fe, echa fuera el temor y donde el que teme no tiene fe. Esto es, realmente no es perfeccionado en la fe. ¿Sí? Aquí hay algo poderoso. No me quiero desviar porque me fui un poquito, pero escuche esto, ¿sí? Este centurión tenía allí un amigo, un siervo de él, que era amigo por supuesto, gravemente atormentado. Y dice Jesús, yo iré a tu casa y lo sanaré, ¿sí? Y respondiendo el centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y a otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado, dice, tanta fe. Y el verso 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Bueno, como creyó él, esta fe de él sanó a su amigo, a su siervo. ¿Sí? Esto es tremendo. Tu fe, ¿sí? Conforme a como tú crees, sana, salva y libera, ¿sí? A tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes. La fe que opera en tu corazón sana. Pero bueno, hay distintas enseñanzas y yo creo que se ha de alguna manera introducido en la iglesia y ha hecho de muchas doctrinas algo que puedo llamar apostasía, ¿sí? ¿Qué es lo que sana? ¿Sí? Bueno, la fe. ¿Cómo opera? Creyendo en Jesús. Y Jesús, ¿sí? Desata fe. Desata allí poder para sanar, para liberar y para salvar. Por supuesto, ¿sí? Pero tiene que haber un vínculo de fe. Cuando tú impones manos, ¿sí? El imponer manos no tiene nada que ver con el poder que salen de tus manos, ¿sí? Es el poder de Dios de fe, ¿sí? Que opera cuando se imponen las manos. Es simplemente, ¿sí? Un vínculo, ¿sí? Nada más, ¿sí? Es simplemente, ¿sí? Un método. Es simplemente, ¿sí? El poder de la fe que se desata cuando alguien impone las manos, ¿sí? Escuche, no tiene mucho que ver con tus manos, tiene que ver con la fe. Mire, esto es muy malentendido. Estaba Pablo allí en Efesios, ¿sí? Y habían algunos que no creyeron, otros creyeron. Efesios, puede verlo allí en Hechos capítulo 19. Y bueno, él allí estuvo haciendo bienes también, por supuesto.
discípulo de Jesús. Así continuó por espacio de 2 años, dice el verso 10. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Bueno, predicó en toda ciudad de Asia. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿sí? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, ¿sí? Esto realmente es que, bueno, algunos creían en fe, ¿sí? Y llevaban, ¿sí?, ropas para que Pablo las tocase. Y cuando estas ropas llegaban a su casa, a la casa de estos enfermos, ¿sí?, estos enfermos se ponían estas ropas y recibían la sanidad. Bueno, había un poder especial en la mano de Pablo, ¿sí? Esa ropa, quedaba la unción en esa ropa, ¿sí? Y estas personas eran sanas, libres, salvas, ¿sí? ¿Qué pasaba realmente? Bueno, vamos a descubrir esto, pero vamos a descubrirlo con la palabra de Dios. El capítulo 19, en todo el contexto, habla de que Pablo predicó en todas estas ciudades. Algunos fueron sanados y otros no, ¿sí? Algunos recibieron a Cristo, otros no, ¿sí? Algunos discutieron, encontró oposición, encontró realmente oposición, como dije, y mucha gente le quería matar. Pero había gente que recibió la palabra, ¿sí? Y por la mano de Pablo, esto es realmente la obra de Pablo, no por sus manos, ¿sí? Por la obra de Pablo, la cual Pablo hizo: id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Si alguno creyere, será salvo, y el que no creyere será condenado. Pondrás tu mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán cuando el enfermo tiene fe, ¿sí? Allí está, ese enfermo sana. Pero claro, aquí traían prendas porque el enfermo no podía desplazarse. No podían llevar al enfermo a Pablo. Traían una prenda para que Pablo pusiera su mano sobre la prenda. Ahora, ¿qué activaba el poder sanador allí? La mano de Pablo, tal vez esa ropa quedaba impregnada de un poder especial. No. Era la fe de esas personas que llevaban esa prenda para que realmente la fe de esa persona sea activada, ¿sí? Esa persona activaba esa fe creyendo de que cuando esa persona se pusiera esa prenda que fue tocada por el apóstol Pablo, ¿sí?, esa sanidad se iba a manifestar en esas personas. El apóstol Pablo oraba diciendo estas palabras: pondré mis manos sobre los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús. Y ellos sabían que era Jesús el que hacía la obra. Ellos sabían que era Jesús el que sanaba. Ellos sabían que era Jesús el que estaba involucrado en la fe de ellos. Y estas personas creían que cuando se pusieran estos enfermos, sus parientes, sus amigos, esas prendas, ellos sanarían. Es simple y llanamente eso. Pero han tomado esta palabra y han idolatrado a ciertos pastores, a ciertos poderes proféticos, a ciertos poderes milagrosos, que cuando cierto siervo toque esta ropa, esta persona, ¿sí?, que es el propietario de la ropa, sanaría. ¿Por qué? Porque Pablo tocó la ropa. No, hermano, no fue Pablo. No fueron las manos de Pablo, ¿sí? Había una unción en Pablo, pero esa unción, ¿sí?, que había en Pablo, que también estaba sobre Jesús, ¿sí?, pues Jesús lo dijo. La unción del Señor, o el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Y allí despliega en Lucas capítulo 4, la unción sanadora de Jesús estaba sobre él, la cual Pablo recibe, ¿sí?, y se activa esta unción cuando la persona cree. No de otra manera, ¿sí? Es cuando la persona cree. Y tal vez hay personas que tienen enfermos en su casa, y dicen: yo recibo esta palabra, ¿sí? Yo quiero realmente llevar esa prenda, ¿sí?, para que el poder de Dios se manifieste
en mi casa. Sea libre mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hijo. Sea sanado mi vecino, mi vecina. Sean sanados, sean libres. Y comienzas a orar de esta manera. Señor, en el nombre de Jesús, yo llevo esta prenda, Señor, delante de ti, Padre amado, para que tú, oh Dios, la unjas con el poder del Espíritu Santo. Yo creo, Señor, que esta persona, cuando se ponga esa prenda, esa persona realmente reciba la sanidad. Y el Señor te está diciendo, por la fe tuya, yo lo voy a hacer. Por la fe tuya. ¿Sí? Jesús sanaba por medio de palabras. ¿Usted sabe eso? ¿Sí? Él sanaba por medio de palabras. ¿Sí? Porque la unción se desata por medio de palabras. Lo puede ver también allí en Mateo, en el capítulo 8, en el mismo capítulo. Un poquito más abajo, dice que después que salió de allí con este centurión, sanó a la suegra de Pedro y le trajeron una cantidad de personas. Dice que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, ¿sí? Con la palabra. ¿De qué manera? Él enseñaba, ¿sí? La unción de Jesús estaba sobre él para sanar. Las personas creían, ¿sí? Y la unción sanaba. Lo puede ver en Lucas capítulo 17. Perdón, capítulo 5. Jesús estaba allí, en el verso 18, y lo puede ver en el 17, aún mejor. Dice que habían unos fariseos alrededor de él, y él estaba enseñando, pero dice que la unción estaba ahí para sanar, ¿sí? Él enseñaba y la unción estaba ahí sanando, ¿sí? Cuando tú comienzas a creer, bueno, cuando escuchas. Y si tú escuchas a Jesús, que Jesús te está diciendo hoy, yo voy a sanar a tu familiar. Yo voy a sanar a aquel enfermo amigo tuyo. Yo voy a sanar a aquella persona que tú me estás pidiendo para que yo la sane. Pero debes de creer tú. Tú debes de arrimarte ahora con una prenda. Toma esa prenda ahora mismo en tus manos y levántela al cielo. Allí donde esté. Ahora mismo, si usted tiene una prenda de un amigo, de ese hermano, de su hijo, corra allí al placar, saque una prenda ahora mismo y comienza a levantar esa prenda al cielo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora declare conmigo, yo creo que la unción de Jesús para sanar está aquí. Señor, ahora toca esta prenda, Señor. Yo creo, Señor, que cuando tú toques esta prenda, Señor, oh Dios, esta prenda, Señor, esta ropa, al ponerse esta ropa, mi vecino, mi hermano, mi padre, quien sea allí, Él va a sanar. Yo lo creo, Señor. Y ahora desata fe. Ahora mismo di gracias, Señor. Yo lo creo que lo recibo. Y Jesús te dice ahora, ¿sí? Vete a tu casa. Aquel que se ponga esa prenda, tus pecados te son perdonados, la sanidad está allí, levántate. Así lo ha dicho el Señor. Te bendigo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. La palabra es poderosa, la palabra tiene poder hoy, ¿sí? Igual que lo tuvo ayer y la tendrá por los siglos de los siglos. Tu fe te ha hecho salvo. Y la fe, tu fe, hará salvo a muchos más. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos por los medios y volvemos. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, da testimonio al 093 36 46 85 de la sanidad, ¿sí? Da testimonio. Y bueno, llámame también a este número o mandá mensaje, porque este fin de semana, este domingo, a las 9:30,
de la mañana vamos a tener una reunión de sanidad, ¿sí? 9:30 de la mañana, este domingo, ¿sí? Bueno, mandanos allí un mensaje de texto o llamanos y te vamos a informar dónde vamos a estar. 093-364685. Importante, queremos bendecirte, ¿sí? Para sembrar en nuestro ministerio, antes de irnos, te puedo decir que podés hacer por Western Union si estás en el exterior, ¿eh? Nos escribís vía WhatsApp o por Messenger y te vamos a informar cómo hacerlo. Para sembrar, aquí lo podés hacer en nuestra cuenta Habitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Importante, enviamos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y me voy, ¿sí? Pero sin antes decirles, Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.